Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Qué alegría volver a reencontrarnos nuevamente el día de hoy, lunes 26 de abril del año 2021. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tranquilos? Claro, ha sido un fin de semana de... A ver, bueno, ha sido un fin de semana donde todos hemos estado en nuestros hogares, de acuerdo a las disposiciones dadas por el gobierno, una inmovilización total, no parcial, total, donde cada uno de nosotros tenemos que estar dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, para poder hacer nuestras actividades familiares. Nicolás, tu hermanito, tu hermanita. Entonces, es muy importante. Sí, sí, lamentablemente ha sido muy triste. Hay que estar, que esta enfermedad se está llevando a muchas personas, familiares, amigos, conocidos, y es por esa razón que esta inmovilización que está dando el gobierno es para cortar la cadena de contagios, porque los contagios se dan de persona a persona en lugares cerrados. Y si no cortamos esta cadena de inmovilización, los contagios van a seguir aumentando cada vez más. Y va a llegar a un colapso total. Entonces es muy importante mantener el distanciamiento. Y también el día de hoy el gobierno ha dispuesto de que las personas, para poder ingresar a un centro comercial, a un mercado, a un lugar de abastos, va a tener que necesitar la doble mascarilla. Ya está dada la ley, solo hay que cumplirla. Muy bien, empezamos. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar sobre la civilización Caral, una civilización que se formó junto con las grandes civilizaciones antiguas. En línea del tiempo fue contemporánea a Egipto, contemporánea a las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia, a China, a India. Estamos hablando de la civilización de Caral. Muy bien, vamos a empezar. A ver, con 5.000 años de antigüedad, 5.000, algunos dicen 3.000, Ruchadi, Dios 3.000, bueno, la ciudad sagrada de Caral, conocida originalmente como Chupacigarro, así se lo conocía, o Chupacigarro Grande, es el yacimiento arqueológico más importante conocido relacionado a la civilización de Caral Supe. La ciudad sagrada de Caral fue creada por el trabajo organizado de sus pobladores en un territorio de configuraciones geométricas. Fue edificada en el primer estado político que se formó en el 4.400 años antes que gobernaran los incas, en Caral Supe. En 1997, una gran noticia sacudió el mundo de la arqueología mundial. La arqueóloga peruana Ruth Shadi anunció el descubrimiento de Caral, la cultura precerámica más antigua de América. Este descubrimiento de Caral remeció por completo aquellas teorías que se veían gestando en un inicio que decían de que Chavín era la matriz cultural. Pero con el descubrimiento de Caral se desterró por completo la influencia directa de Chavín, o sobre todo que Chavín fue el inicio, sino que Caral fue el inicio de todas estas culturas, ¿correcto? Fue la primera organización dentro del Estado peruano. Y a partir de Caral ya viene la demás culturas. La de mayor influencia cultural, por ejemplo, sí fue Chavín. A ver, el primero que llamó la atención sobre Caral fue el estadounidense Paul Kossoff, quien visitó el lugar en 1949. En 1945, Carlos Williams hizo un registro de la mayoría de los sitios arqueológicos del Valle Supe, entre los cuales registró a Chupacigarro. El arqueólogo francés Frédéric Engel
visitó el lugar en 1979, levantando un plano y excavando en el mismo. En el 94, Ruth Shady recorrió nuevamente el Valle de Supe e identificó 12 sitios con las mismas características arquitectónicas. El proyecto especial arqueológico Caral Supe está a cargo de los trabajos in situ, que significa trabajos que se realizaron dentro del mismo lugar arqueológico. Vamos a ver el contexto geográfico e histórico. A ver, el sitio arqueológico de Caral se encuentra en el departamento de Lima, provincia de Barranca, distrito de Supe, en el valle del río Supe, en la costa no central, a unos 300 metros sobre el nivel del mar, ubicado en una terraza aluvial, en la margen izquierda del río. El clima de la ciudad es templado. El río lleva agua solo en los meses de verano, aunque la zona hay afloramiento de agua por la poca profundidad. ¿Correcto? Entonces, ese es el contexto geográfico donde se desarrolló esta ciudad. Razones de ubicación en los asentamientos urbanos. Primero, había una cercanía a una fuente natural de agua dulce, que era el río. O sea, ¿por qué escogieron establecer la ciudad en ese sitio y no llevarlo a otro lugar? Entonces se analizan las razones por la cual construyeron su asentamiento. Cercanía a una fuente natural de agua dulce, cercanía a tierras con condiciones favorables para el desarrollo de la actividad agrícola y obtención de recursos alimenticios, el clima, el suelo y el relieve propicio para la construcción de edificaciones. El clima era cálido, ¿correcto? No había mucho frío y era propicio para poder desarrollar esas culturas. Accesibilidad y conexión con otros asentamientos humanos. Caral tuvo una conexión directa con pobladores, por ejemplo, del valle más al norte de Lima. Estamos hablando de Áspero. Posiblemente tuvo conexiones con pueblos de Lima Centro como Paraíso. Terrenos ubicados en zonas protegidas contra agentes naturales destructivos como la inundación, los huaicos. La forma del lugar donde estaba Caral no permitía, ante cualquier desborde del río, no había posibilidades de inundación. Entonces, fue un sitio estratégicamente utilizado por esta civilización. Entre todas las sociedades del área norcentral del Perú, la que alcanzó el mayor desarrollo durante la época de los orígenes de la civilización fue Supe. Los primeros 44 kilómetros de esta pequeña cuenca. Por ejemplo, aquí está la civilización de Caral, está otro asentamiento humano. En Bichama podemos encontrar otro asentamiento. Acá está Chupacigarro, Yacta, Alpoco. La ciudad pesquera de Saral en Áspero. Entonces, todas estas civilizaciones tuvieron una conexión directa con Caral. Se desarrollaron en forma contemporánea. Bichama, Áspero, Piedra Parada, Panda, Yacta, Huacache, Capilla, Cerro Blanco, todos ellos tuvieron una interconexión con este centro cultural llamada la Ciudad Sagrada de Caral. Había un intercambio muy fuerte entre los pueblos de la costa central. El clima, bueno, como estaba cerca al mar, cálido, se producían lloviznas tenues. Mediados de diciembre hasta abril los días eran despejados, la temperatura bordeaba los 30 grados centígrados. Había una humedad constante en el ambiente. A ver, Caral es contemporánea a civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, India, China, las culturas mesoamericanas. Entonces, durante el mismo periodo de tiempo se desarrollaban otras culturas a lo largo de todo el mundo. Caral en el contexto histórico-cultural del mundo. A ver,
La civilización de Caral se formó en el área norcentral del Perú 5.000 años, 4.000 y 5.000, antes que en cualquier otro lugar de los Andes o de América. Mientras que en Egipto se construían la antigua pirámide de Saqqara y posteriormente las pirámides de Keops y Kefren, o cuando se ocupaban las ciudades sumerias de Mesopotamia o crecían los mercados en la India, en Caral ya se edificaban y remodelaban los edificios piramidales. Y en sus plazas se realizaban periódicas congregaciones con fines económicos, sociales y religiosos. Entonces, Caral es la civilización más antigua de América y contemporánea con grandes culturas. Vamos a ver la secuencia de cómo Caral fue asentándose. El primer periodo se lo conoce como el periodo remoto. Grupo de familias emparentadas o linajes tomaron posesión colectiva del territorio. Habilitaron tierras de cultivo, manejaron los humedales, edificaron casas con materiales orgánicos y desarrollaron discretos edificios públicos. Todavía era una época remota, una época de establecimiento. Después llega el periodo antiguo, donde comenzaban a construirse los asentamientos urbanos en la zona central. Acondicionaron plazas, espacios abiertos que tenían funciones públicas. Comenzaron a construir imponentes edificios. En el periodo medio inicial, había una reestructuración del diseño general de la ciudad. La ubicación de edificios, ¿correcto? Construcción de plazas circulares, un gobierno estatal que condujo la ingente inversión económica y la fuerza del trabajo. En el periodo medio final, ya había una gran extensión de edificios. Ya había un gran incremento del poder estatal. Ese poder estaba en manos de los sacerdotes. En el tardío inicial, los edificios se comenzaban a remodelar. Desarrollaban entierros de algunos componentes y elementos arquitectónicos y la ciudad ya estaba perdiendo el prestigio por el nacimiento de otros pueblos. Periodo tardío final fue la remodelación de los edificios públicos, las construcciones de plazas y el prestigio del sitio era de Pando en el Valle Bajo. O sea, ya Caral estaba perdiendo influencia en la época final, entre el 2100 a 1800, y Pando comenzaba a ganar un mayor prestigio. Mira, ¿ve? En el aspecto económico, vayamos primero en lo social, era una élite gobernante, sacerdotes, la población de soporte. Esta complejidad reflejaría los diferentes estatus de los habitantes de Caral, derivados de una organización estratificada. Caral se caracterizó por la división de su trabajo. Ok, hija. Una mayoría dedicada a la producción de alimentos, un grupo dedicado a la producción de alimentos, otro grupo eran los encargados de la conducción política. Había una distribución desigual de la producción económica con relación al ordenamiento jerárquico, que significaba que la población trabajaba para mantener a las clases sociales, tanto los sacerdotes como los dirigentes. Profesor, se me apagó el celular y lo volví a cargar. Sí, hija, ya me dijiste, ya, gracias. A ver, dentro de la organización social, Caral fueron los creadores del Ayu, grupo de familias emparentadas que trabajaban una misma porción de tierra en el valle y pertenecían a un determinado asentamiento o pachaca. Los curacas, cada asentamiento o pachaca estaba representado por una autoridad.
esa autoridad era el curaca, además de los principales de los ayllus. Las pachacas eran los pobladores del Valle de Supe, que estuvieron organizados en centros urbanos de diversos tamaños. Las sayas eran los asentamientos del valle que estuvieron distribuidos en cada margen del río. El Ichuguari o Ayahuacahuari eran las parcialidades o sayas que estuvo bajo la autoridad del Ichuguari. Y el uno, por encima de las autoridades de ambas parcialidades, estaba el curaca del valle, que era el uno. Entonces tuvo una jerarquización tanto del trabajo como del ámbito social, que le permitió establecer los nexos y sobre todo ordenar todo el sistema político. Caral había una alta jerarquización y cada clase se diferenciaba una de otra. De los 5 centros excavados, Caral, Chupacigarro, Miraya, Lurihuasi y Áspero, encontraron una gran diferencia en los entierros humanos. Los hallados corresponden a contextos especiales vinculados a determinados rituales. Los entierros muestran distinciones sociales, en particular los de niños que recibieron un tratamiento especial por estatus adscritos. Los adornos personales, la posición social fue marcada mediante el uso de ropas, peinados y tocados con adornos elaborados. El objeto de élite, grupos reducidos vinculados con las clases gobernantes, habrían utilizado bienes manufacturados exclusivamente con fines ceremoniales. Residencias diferenciadas, las casas o las zonas periféricas, que eran las zonas de los pobladores, y las casas élite. El rol de la ideología y el manejo del calendario. Los funcionarios encargados de cada edificio identificados con determinada deidad convocaban a la población para la realización de múltiples actividades, sobre todo actividades religiosas, de acuerdo a su calendario. Había ceremonias para cada tipo de festividades que ellos podían celebrar, para la siembra de productos, para la cosecha, para la construcción de una plaza, la construcción de un templo, etc. Dentro de las actividades complementarias, los materiales que pudieron recuperar y los asentamientos del valle evidencian la práctica de actividades menores como la recolección y la caza, practicadas para complementar su dieta alimenticia. Los excedentes de la producción le permitieron acumular riquezas. Ese excedente fue invertido en proyectos de beneficio público y en el mantenimiento de las autoridades, funcionarios y los familiares de estos. A ver, su cosmovisión. Todas las actividades de Caral estaban asociadas con ceremonias y ritos. Se reunían periódicamente en la plaza y los salones ceremoniales con fogones de los edificios públicos. Colocaban objetos y enterraban cabellos, fragmentos de cuarzo y otros valores apreciados. De acuerdo a las investigaciones, Caral adoraba al fuego, a la luz. Los encargados de las ceremonias utilizaron materiales y objetos a los que dieron significados simbólicos. Se trata de piedras consistentes en ejes florales. El hombre de Caral pertenece al periodo arcaico tardío o arcaico superior,
Desarrollaron la arquitectura, textilería, la producción de mates y esculturas, la hidráulica y la astronomía. La casta sacerdotal realizaba complejos rituales en el altar del fuego sagrado y en los anfiteatros donde se congregaban miles de peregrinos. Entonces vemos que la deidad principal de los Caral era el fuego. La sociedad Caral se dieron las condiciones para que las actividades estuvieran a cargo de grupos especializados. Cada uno de estos especialistas se dedicaban a un trabajo en específico. Los curacas se encargaban del manejo político y económico. El especialista de registro que codificaba la información de los quipus. Había especialistas en astronomía que elaboraban el calendario de actividades y de festividades y que predecían los cambios climáticos. Habían especialistas en el manejo de canales de riego. Habían especialistas en medicina, especialistas en el diseño y construcción de obras públicas, músicos, comerciantes, artesanos textiles de algodón, agricultores y pescadores. Caral era un valle netamente agrícola y por consiguiente su principal actividad económica es la agricultura y la pesca. Los pobladores del litoral pescaron y recolectaron diversas especies marinas, como la anchoveta, el choro, las machas. Asimismo, dentro de la agricultura sembraron la chira, el frijol, el camote, el zapallo, la calabaza, la papa, el maní, la palta, el ají, el pacay, la guayaba, etc. La actividad en el litoral, aquellos pueblos que estaban cerca al mar se concentraron en la pesca y la recolección. Aquí podemos ver la agricultura de Caral. Utilizaron técnicas agrícolas como el manejo genético e incremento de la producción. Utilizaron combustible vegetal, producto del junco o xicra. La producción textil para el aspecto doméstico, para el vestido y para el calzado, y intercambiaban productos con otros pueblos. Eran intercambiados por fibras y cordeles. Asimismo, la producción textil fue un gran marcador del estatus social. Caral, por sus recursos y su economía, fueron favorecidos por ello fue gracias a la ubicación central de la cuenca y su corta extensión entre el litoral y el altiplano. Los pobladores se desplazaron hacia otras regiones y valles del área. El comercio local e interregional permitió el flujo de recursos agrícolas. Mira, aquí vemos unas expresiones urbanas. El arte y la música fue muy importante. A través de ello lograban entender el mundo, la ciencia, desarrollaron el quipu. Seguimos. Me falta poco. Miren sus expresiones arquitectónicas. Planificaciones urbanas. Acá podemos observar las pirámides de Caral. Caral Alto. Esta es la pirámide mayor. El anfiteatro.
Caral se divide en dos, caral alto y caral bajo. Aquí podemos ver algunos rasgos diferenciados de las viviendas. Por ejemplo, un gran salón ceremonial donde atendían a los funcionarios de otros pueblos. Un recinto anexo al salón ceremonial. Aquí está. El recinto de actividades domésticas y de producción. El recinto complementario, recintos pequeños. Los recintos de almacenes de producción. Construcción de pirámides. La pirámide más grande tiene un largo de 153 metros, un alto de 102 metros y un ancho de 109 metros y una altura de 28 metros. Aquí podemos ver una de las expresiones arquitectónicas, una plaza mayor, plaza hundida, donde hacían sus sacrificios. Aquí estaba la escalera principal que te llevaba a una plataforma escalonada y a su vez entrabas en la sala ceremonial. Después estaban los recintos posteriores, ¿correcto? Un recinto especial que simboliza la autoridad la autoridad principal del edificio. Habían otros salones de la cima. También podemos observar. Ay, ¿dónde está el 10? Ya se fue, desapareció el 10. Las principales salas. Ay, ¿qué pasó? Utilizaban la quincha y el guarango. De esta forma construían los muros, quincha y guarango. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos. Ay, mi cámara. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, Entonces, profesor. vamos a hacer un quizzes de Caral. Un quizzes de siempre preguntas, ¿no? De 5 preguntas. ¿Correcto? Ahí van ya las preguntas. Comparto el enlace. Y vamos ingresando. Oye, vamos ingresando al quiz, vamos ingresando. Vamos ingresando, ingrese para empezar con el quiz.
Te voy a mandar el quiz te estoy mandando el quiz por WhatsApp, Hanna. Espero un rato que cargue el WhatsApp. Ya. Muy bien, empiezo.